parte del grupo de investigación Pensamiento Crítico y Subjetividad de la Pontificia Universidad Javeriana. Queremos darles la bienvenida a este coloquio internacional en conmemoración de los 60 años de Mentira Romántica y Verdad Novelesca. Ya las palabras del decano nos han dejado a la temperatura adecuada para poder buscar estos objetivos fundamentales que tiene este evento, como es el generar un espacio de intercambio de experiencias en torno al desarrollo de la teoría mimética y a partir de esto contribuir a la generación del conocimiento por medio de la difusión de investigaciones realizadas en torno a la obra del pensador francés René Girard. En este momento le doy la palabra al profesor Roberto Solarte, quien nos dará la bienvenida y el inicio de este evento. Muchas gracias, Alicia. Yo quiero agradecer a todos los ponentes, particularmente al profesor Joao César de Castro Rocha, a Estefan Binolo, a Ángel Barahona y a David García Ramos, que son profesores que hemos invitado, profesores internacionales. La idea nuestra es poder hacer este comentario, esta reflexión sobre el libro Mentira Romántica y Verdad Novelesca en español. Yo hablo portugués originalmente, pero habla muchos idiomas y nos parece muy bien que nos acompañe aquí en español, con la idea que hemos tenido hace tiempo de poder poner estas cuestiones en la perspectiva del habla hispana, porque esto se suele hablar particularmente en inglés. Con este agradecimiento, para nosotros es un honor tenerlos acá, tener a todos los ponentes. Los dejo con la presentación que va a hacer Alicia del profesor Joao. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Roberto. Bien, nuestra primera conferencia está a cargo del profesor doctor Joao César de Castro Rocha, que pertenece a la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Su conferencia se llama Conceptos Matrices, el Omega como Alfa. El profesor Joao César es licenciado en Historia y es magíster en Letras y doctor en Literatura Comparada de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Además, también realizó un doctorado en Literatura Comparada en Stanford y estudios postdoctorales en la Freie Universität y en Princeton. Actualmente es director de la Biblioteca René Girard en Sao Paulo y junto con Pierpaolo Antonello desarrolló unas conversaciones con René Girard que fueron publicadas como Los orígenes de la cultura y Evolución y conversión. Sus áreas de interés son la literatura comparada, la crítica literaria y la historia y la teoría mimética. Entonces damos la bienvenida a Joao César. Y bueno, más o menos la dinámica va a ser de esta manera. Tenemos unos 35-40 minutos para la presentación y les pido a todos que en el momento en que tengan una pregunta la pueden ir poniendo en el chat. Al final daremos el espacio para leer estas preguntas o para la discusión. Entonces, todo tuyo el público, doctor Joao. Muchas gracias por estar acá. Buenos días. Yo quiero inicialmente agradecer al profesor y amigo Roberto Solarte por la invitación, al colega Ronald Rico por haber hecho todos los trámites, a las palabras del decano Luis Fernando Carona y las palabras amables de presentación de Alicia Chamorro. Empiezo aclarando que no hablo exactamente español, sino un portuñol muy fluyente, lo que del punto de vista mimético es muy bueno, querido Roberto. Eso quiere decir que lingüísticamente jamás entre nosotros habrá una crisis de indiferenciación, porque la diferencia lingüística estará siempre muy bien señalada. Lo que quiero proponerles hoy para nuestro diálogo es un conjunto de reflexiones que hace mucho me inquietan y que todavía no tuve oportunidad de escribirlas. Voy entonces a intentar un bosquejo muy modesto, deliberadamente modesto, de una posible interpretación de Mensonge Romantique y Vérité Romanesque, aclarando que es tan solo una interpretación de un punto particular. De verdad, ustedes verán que leeremos juntos tan solo el primer párrafo del libro y de ahí no saldré. Un poco, si me permiten, como si yo emulara mi modelo, que es un crítico alemán que se llama Erich Auerbach, y que su obra maestra, Mimesis, hacía exactamente esto. En cada capítulo empezaba con el análisis de un pequeño trozo de un texto clásico. René Girard para nosotros es un clásico por definición. Creo entonces que sería posible intentar un esfuerzo similar
a partir de tan solo un párrafo de Mensonge romantique et vérité romanesque, justamente el primer párrafo, también un estudio del título mismo, Mensonge romantique et vérité romanesque. Pero antes de seguir, quiero decir que es una alegría grande volver a estar con los profesores Stéphane Vinolot y Ángel Barahona, así como es una alegría grande entablar nuevas amistades intelectuales con todos los que están aquí. Empiezo entonces. Mensonge romantique et vérité romanesque. El título es una sencillez absoluta. Ningún subtítulo, nada. Sencillamente dos expresiones que se vuelven conceptuales en la obra de René Girard y que me gustaría proponerles que en las dos expresiones, en estos dos conceptos matrices, mensonge romantique, la mentira romántica, vérité romanesca, la verdad novelesca, ahí tal vez encontremos la espiral completa de la teoría mimética. Si tuviéramos que elegir dos conceptos para de ahí derivar, comprender el conjunto de la catedral girardiana, como dijo quizás su intérprete más erudito y más capaz, Jean-Pierre Dupuy, de esta catedral me gustaría pensar sobre todo en una espiral. La espiral de la teoría mimética, toda ella sale de la oposición entre mensonge romantique y vérité romanesque. Así que en este título muy sencillo, ningún subtítulo, nada que sea, por ejemplo, como nosotros profesores universitarios nos gusta mucho hacer, la novela occidental, los secretos de la novelística, un estudio de literatura comparada, una vez que Girard de hecho hace un estudio clásico de literatura comparada, aunque con conclusiones muy distintas de lo usual. No, ningún subtítulo, sencillamente mensonge romantique et vérité romanesque. Y en este título muy sencillo, yo quisiera señalar la importancia de la cópula. El libro que sale 11 años después, en 1972, La violence et le sacré, una vez más, la conjunción es fundamental. Y es fundamental porque incluye siempre dos términos cuya relación cercana es paradójica. Mensonge romantique y vérité romanesque son opuestos que, sin embargo, parten del mismo principio, la figura del mediador, como veremos. La violence et le sacré, la violencia y lo sagrado, son dos términos opuestos, pero que están en una relación intrínsecamente cercana. No hay sagrado posible sin la violencia. Pero si solo hay violencia, entonces no habría siquiera la posibilidad de grupos sociales. La violence et le sacré. Lo sagrado no permitirá jamás que no haya violencia. Pero si no hay lo sagrado, entonces siquiera una posible sociedad. Me parece que esta estructura paradójica que está implícita en la sencilla cópula es la estructura misma de la espiral del pensamiento girardiano. Si no comprendemos que pensar miméticamente es sobre todo reflexionar a través de las paradojas, creo que perdemos el dinamismo y la vitalidad impresionantes del pensamiento de René Girard. Y todos nosotros que tuvimos el privilegio de compartir con él algunas charlas, de escucharle, siempre me ha impresionado muchísimo la capacidad de René Girard de hacer con que la paradoja se vuelva iluminadora y no paralizante. Entonces, mensonge romantique et vérité romanesque, la violence et le sacré. Y el tercer título fundamental, aunque ese es un punto interesante, es que nosotros siempre nos referimos a los tres libros iniciales de René Girard, tres obras maestras, pero de verdad no son los tres primeros títulos, porque entre 1961
en 1972, entre Mensonge Romantique y Vérité Romanesque, La violence et le sacré, hay un pequeño título que el propio Girard pocas veces ha mencionado, porque es verdaderamente un análisis fascinante de Dostoiévski, que es este pequeño libro, y que es un libro particularmente importante para nosotros latinoamericanos o para nosotros que somos no hegemónicos, lo que volveré a eso solo en el final. Pero por supuesto son estos tres libros que conforman la catedral girardiana. Y el tercer de choses cachées depuis la fundación del mundo, donde la paradoja es el eje mismo del libro en una figura, la figura de Jesucristo, en un conjunto de ideas, el cristianismo. Si volvemos entonces al primer libro, Mensonge Romantique et Vérité Romanesque, yo les invito a que leamos juntos el primer párrafo. Bueno, el libro efectivamente empieza de una forma perfecta, una auténtica metonimia de su contenido, con una larga cita del Quijote. Y entonces el primer párrafo dice: Don Quijote ha renunciado en favor de Amadís a la prerrogativa fundamental del individuo. Ya no elige los objetos de su deseo. Es Amadís quien debe elegir por él. El discípulo se precipita hacia los objetos que le designan, o parece designarle, el modelo de toda caballería. Denominaremos a este modelo el mediador del deseo. La existencia caballeresca es la imitación de Amadís, en el sentido en que la existencia del cristiano es la imitación de Jesucristo. Quiero proponerles que en este primer párrafo se contiene toda la obra girardiana, o se contiene todos las tres obras maestras, los libros de 1961, 1972, 1978. Hay tres palabras que deben ser subrayadas. Dos de ellas, Girard mismo las subraya: mediador, imitación, Jesucristo. Ahí propongo, se encuentra toda la obra girardiana. Los tres libros están anunciados. El primer, por supuesto, pero los otros dos. Veamos qué les parece. El mediador es el concepto clave de Mensonge Romantique et Vérité Romanesque, 1961. La descubierta del mediador como el elemento central en la determinación de nuestros deseos, que ahora no más podemos decir de nuestros propios deseos, como a nosotros siempre nos gusta afirmar. Tengo mis propias opiniones, tengo mis propias convicciones, tengo mi propia personalidad. La centralidad del mediador pone en tela de juicio la posibilidad de decirlo. El segundo término del primer párrafo, y es muy impresionante el carácter espiralado de la teoría, es imitación. Si no leo mal, imitación es el centro conceptual del segundo libro, La violence et le sacré. La imitación y sobre todo sus consecuencias violentas de una forma específica de resolución. Pero vuelvo a eso. Jesucristo, por supuesto, es la figura que domina de choses cachées depuis la fundación del mundo. Pero sigamos. Si el mediador es el concepto clave, es el eje de Mensonge Romantique et Vérité Romanesque, eso es así porque este primer libro es un estudio del deseo mimético en la modernidad. Eso es el estudio del deseo mimético y sus consecuencias en una sociedad en la cual ya existen instituciones muy sólidas de control de la violencia miméticamente engendrada. Hay sistema penal, o si quisiéramos hablar con Michel Foucault, hay sistemas de vigilancia y de punición claramente establecidos.
Imitación, o sea, el segundo libro, La violence et le sacré, es el estudio del deseo mimético en tiempos lejanos, en tiempos donde, sobre todo, tales instituciones no estaban todavía sólidamente establecidas. Surge entonces una institución universal. Con eso también voy a concluir que hoy es todavía más actual que en el 1972, el mecanismo del chivo expiatorio. Una pequeña nota al pie de página. Las redes sociales son incomprensibles sin la descripción girardiana del mecanismo del chivo expiatorio. Pero eso después. Jesucristo es el estudio del alfa y omega del deseo mimético. Des choses cachées depuis la fundación del mundo es el estudio, propongo, del alfa y del omega del deseo mimético. Entonces, en el primer párrafo, si lo que les propongo les parece posible, aunque sea una lectura muy modesta, pero en el primer párrafo, cuando leemos, entonces, voy a leer una vez más. El discípulo se precipita hacia los objetos o parece designarle el modelo de toda caballería. Denominaremos a este modelo el mediador del deseo. La existencia caballeresca es la imitación de Amadís en el sentido en que la existencia del cristiano es la imitación de Jesucristo. Si seguimos en esa lectura muy modesta del primer párrafo, de ahí no voy a salir. Si seguimos en la lectura del primer párrafo, tendríamos que preguntarnos por qué Girard emplea el término imitación y no mímesis, ya que la teoría es conocida como mimética, no imitativa, aunque el propio Girard en muchas ocasiones ha dicho teoría mimética o imitativa, deseo mimético o imitativo. Pero, ¿por qué el término imitación? Un término totalmente sin prestigio ningún en la academia, sobre todo a partir del romanticismo, porque todos nosotros somos originales, ¿verdad? Y todos nosotros tenemos ideas que a nadie ha ocurrido. Y para nosotros la imitación es una peste, es una pandemia que tendremos que evitar. Pero es el término que emplea Girard sin señalar, es sencillamente el término que elige, imitación. Claro que el término también es empleado porque el término implica el final del párrafo, en el sentido en que los cristianos buscan la imitación de Cristo, la imitatio Christi. Entonces ya en el primer párrafo, una dirección que todavía no estaba clara para el propio René Girard, pero hay una dirección que se señala. En el primer párrafo, los 3 libros están contenidos. Tenemos aquí que hacer un homenaje a Jean-Pierre Dupuy. Esta observación tan fina e inteligente de que el verbo contenir es un verbo fundamental porque es el verbo mismo de la paradoja, el que contiene, impide, pero puede contener porque lo tiene adentro. Eso es, no puede eliminar, sino mantener bajo control cuando se puede. Diríamos que el universo digital, que el mundo de las redes sociales, que la crisis de la democracia en nuestros países es una crisis del no contener, de perder el control. Acá les propongo una distinción que es fundamental para mi reflexión, que René Girard ni siempre la hizo, pero que está muy claramente marcada en ese libro de diálogos, Los orígenes de la cultura. Es una distinción que me parece muy importante, que tendremos que rescatarla.
entre mímesis e imitación. Y una vez más, si es muy típico de Girard, que nunca tuvo pedanterías académicas, nunca. El único concepto que ha creado es el concepto de individualité. Es el único concepto nuevo, es el único neologismo que propuso. Y probablemente ahí, por el diálogo con los dos analistas, todos los demás conceptos girardianos son sacados del lenguaje que usamos en nuestros naturalmente, cotidianamente. Pero mímesis, les propongo, es una disposición más general de todas las especies, incluyendo vegetales. Mímesis es el término común de los vivientes. Todos. Vegetales son miméticos. Reptiles cambian de colores para adaptarse al ambiente. Los animales, todos, nosotros incluidos, somos todos miméticos. Y no podemos dejar de serlo. Ese sentido más hondo de la famosa frase de Aristóteles en la Poética. La imitación ya es otra cosa. Es que René Girard haya empleado el término no solo por su cercanía con la imitatio Christi, pero que haya empleado el término imitación, porque la imitación es un término que en el texto está entre otros dos, el mediador y Jesucristo. Es notable, es verdaderamente notable, es una intuición de genio. Y es posible que si uno le preguntara, no estuviera totalmente consciente, eso no tiene ninguna importancia. Porque la imitación, solo hay imitación cuando se adopta un modelo. La mímesis es una disposición más general. Nosotros la activamos siempre, aunque no tengamos conciencia de lo que hacemos. No podemos dejar de hacerlo. Los vivientes, todos los hacen. Pero el deseo mimético supone la imitación de un modelo. Entonces, la imitación es una mímesis de segundo grado, más compleja, y el deseo es una mímesis del tercer nivel, todavía más compleja. Las consecuencias, entonces, son toda la teoría mimética. La violencia, formas de superarla, tipos de mediación. O sea, no hay deseo sin modelo. Eso es sin mediador. Pero no es verdad que Jesús Cristo en la obra girardiana es el mediador supremo. Eso es, la imitación de Jesús Cristo no es un ideal antropológico, eso es muy importante, antropológico. La imitación de Jesucristo es un ideal antropológico porque para nosotros es el reconocimiento pleno de que el mimetismo nos constituye, de que la imitación nos reúne, pero sobre todo nos aparta por sus consecuencias de apropiación y por ende de violencia. Si ustedes aceptan, al menos como una hipótesis, la importancia de hacer la diferencia entre mímesis e imitación, entonces volvemos a los 3 libros que están contenidos en el primer párrafo. La imitación, el estudio de la imitación y sus consecuencias en el plan individual, propiamente moderno, cuando el sujeto se establece como el alfa y el omega de la cultura, es el tema de Mensonge romantique y vérité romanesque. La imitación en el plan colectivo, o sea, de un grupo social, en el proceso de humanización, cuando las primeras culturas y civilizaciones ya se forman, es una imitación en el plan colectivo, con sus consecuencias violentas y sobre todo de desagregación social. Ahora,
o sea, el segundo libro, La violence et le sacré. Ahora, el tercer libro, Des choses cachées depuis la fondation du monde, un libro muy complejo, una auténtica, si pensáramos en Jorge Luis Borges, una pequeña enciclopedia del todo. Les propongo que sería posible, si aceptan la distinción entre mimesis e imitación, sería posible decir que Des choses cachées depuis la fondation du monde es el pasaje de la mimesis a la imitación y sobre todo al desvelamiento del mecanismo expiatorio y a su posible superación con Jesucristo. El omega y el alfa. El omega y el alfa. Pero si pensáramos en otros términos, que por supuesto no voy aquí a aclarar porque sería casi ofensivo, todos ustedes lo conocen muy bien, entre mediación interna y mediación externa. Entonces, en el primer libro, Mensonge romantique et vérité romanesque, nosotros estamos lidiando con el dominio de la mediación interna, que es lo que produce las crisis que caracterizan la época moderna, que van a explotar en la Revolución Francesa y que hoy, en esta vuelta fuerte del mecanismo del chivo expiatorio en las redes sociales, hoy la mediación interna amenaza el mundo con un H.V. Clausewitz todavía más abrumador, porque entre todos nosotros, no más entre dos potencias, Francia, Alemania, que es el caso de H.V. Clausewitz, pero entre todos nosotros. El segundo libro, La violence et le sacré, es una elaboración de la mediación externa, pero una mediación externa que es totalmente del siglo, una mediación externa compuesta por instituciones, por prohibiciones, por ritos, por mitos, cuya función principal es mantener bajo control la mediación interna, que produjo constantes crisis de indiferenciación que llevaron en muchos casos a la desagregación de las sociedades. El tercer libro, Des choses cachées, es el pasaje del dominio de la mediación interna a una imagen posible de una mediación externa, la imitatio Christi. Voy a señalar una vez más y no volveré a repetirlo. Aquí estoy hablando sobre todo en términos antropológicos. O sea, como dice Girard muchas veces en Des choses cachées, lo que propone él es una lectura antropológica de la Biblia, de las Escrituras. Ahora, si seguimos viendo que en el primer párrafo hay el conjunto mismo de la obra. Porque en el primer libro, Mensonge romantique et vérité romanesque, con el estudio de los autores, de los 5 autores, que son todos de la modernidad, de sus primordios, con Cervantes, a su explosión con Marcel Proust. El mediador está siempre muy cerca a Mensonge romantique et vérité romanesque. Tan cerca que el mediador se vuelve objeto de deseo, el deseo metafísico. En el segundo libro, La violence et le sacré, el mediador tiene que estar lo más lejano posible, de modo a nunca confundirse con el objeto del deseo. La mediación externa, el mecanismo del chivo expiatorio, significa la reintroducción en la escena social del objeto, que es el chivo expiatorio. Porque la crisis de indiferenciación técnicamente es siempre la desaparición del objeto, de modo tal que sujeto y modelo se olvidan del objeto e intercambian sus posiciones en este dinamismo muy propio de la teoría mimética. Toda la violence le sacré es una reflexión de cómo volver al objeto, porque solo la vuelta al objeto
permite que la diferenciación se restablezca y que la crisis sea superada. Es en este sentido que Giuseppe Fornari, un pesquisador, un investigador girardiano de gran inteligencia, propuso una hipótesis fascinante que a mí me ha ayudado mucho en mis propias investigaciones. Propuso Giuseppe Fornari que el arte, que la estética puede ofrecer un modelo en el cual la mediación interna se vuelve como si fuera externa sin serlo, desde que los artistas involucrados en la rivalidad estén sobre todo comprometidos con el objeto. Es lo que en términos de la retórica clásica se llamaba emulatio, emulación. La emulación solo es posible si yo tengo un modelo. Si en un cierto momento el modelo se vuelve mi rival. Pero la emulación solo se realiza si en algún momento yo olvido el modelo y me concentro en el objeto, mi propia creación. Y hay entonces, en las historias, en la historia del arte, hay muchos ejemplos fascinantes. Uno de los más impresionantes, un ejemplo moderno, es la relación de Picasso con Matisse, que es un ejemplo absolutamente fantástico para comprender cómo una mediación interna, si se vuelve al objeto, puede convertirse en un modelo posible de mediación externa. Es una reflexión muy potente la de Giuseppe Fornari. Pero el mediador muy cerca, tan cerca que se vuelve objeto del deseo, crea una paradoja, que es la paradoja del espejismo. Cuando sujeto y modelo se olvidan del objeto, o cuando el sujeto desea el objeto porque su modelo lo hace. Y el modelo pasa a desear todavía más el objeto porque comprende que el sujeto que lo copiaba ahora lo desea. Y al hacerlo, el modelo que fue copiado copia a aquel que lo ha copiado. En esta tautología compleja, que es la crisis de indiferenciación, que no puedo sin escalar la violencia. Pero en el segundo libro, lo que se busca hacer es que el mediador esté lo más lejano, de modo que ya no sea posible convertirle en objeto de deseo. Bueno, cuando el chivo expiatorio está muerto, ya está lo más lejano posible. Ya no será posible ninguna relación de ninguna crisis de indiferenciación. Es la paradoja del asesinato fundador. A la vez, el chivo expiatorio es culpable inmediatamente antes de su sacrificio, pero se vuelve sagrado inmediatamente después de haber sido sacrificado. En el tercer libro, el mediador, yo propongo una fórmula que no sé si es feliz, ustedes me lo dirán. El mediador está a un lado, pero desde lo alto. El mediador es interno entre nosotros, pero externo, nuestro modelo supremo. El mediador es el Hijo, que también es Padre. Y ni siquiera voy a referir ahora al Espíritu Santo, pero es Hijo y Padre. Es Verbo que se vuelve carne. Jesucristo es la más grande paradoja de la historia occidental. El pensamiento occidental. Pero si es así, se comprende perfectamente que sea el norte, la dirección de la teoría mimética, porque la teoría mimética es pura paradoja. Ya me acerco del fin. Como les dije, es una reflexión muy modesta, muy inicial. Vuelvo ahora a los conceptos. Mensonge romantique y vérité romanesque. Una vez más, ustedes todos conocen perfectamente el sentido de los conceptos. No les voy a enseñar lo que ya saben. Quiero solo proponerles un ángulo posible de observación. Y si les propongo que mensonge romantique pudiéramos ofrecer una definición muy sintética. Mensonge romantique es la ocultación del mediador.
vérité romanesque et su evidenciación. La mención romántica supone que nosotros ignoramos, consciente o inconscientemente, eso no hace diferencia, el rol central del mediador. Eso es, que seguimos creyendo que nuestro deseo es autocentrado y no hetero-altercentrado, como dice Girard. La vérité romanesque, al revés, la vérité romanesque es cuando el mediador mismo se vuelve objeto. Es cuando la mediación es el tema por definición de las obras. Pero si es así, entonces en estos dos conceptos nosotros tenemos el conjunto de la teoría mimética. Porque el segundo libro, La violence et le sacré, estamos en el dominio de la mensonge romantique. Y acá podemos anacrónicamente emplear el concepto. Sería un anacronismo deliberado en el sentido de Jorge Luis Borges. Y es un anacronismo deliberado porque las tragedias, los mitos, lo que hacen todo el tiempo es ocultar la centralidad de la mediación. Es considerar que el sacrificado era verdaderamente culpable. Lo que se oculta es la verdad, que estaba así, caché, depuis la fundación del mundo. El tercer libro, la tercera obra maestra, es el momento mismo en que nosotros realizamos el pasaje de la mensonge romantique para la vérité romanesque. Así como se realizó el pasaje de la mímesis a la imitación, así como se realiza el pasaje de la mediación interna a una posible mediación externa. Porque en términos girardianos, la más importante vérité romanesque no vino de la historia de la novela. La historia de la novela, y por ello el libro se concluye, Mensonge romantique, vérité romanesque, con historias de conversión. Y para René Girard, el momento verdaderamente novelesco de los autores es el instante de su conversión, que puede estar descrita en términos religiosos, y hace entonces análisis estupendos de Proust, de Dostoyevsky, enseñando cómo la simbología religiosa vuelve en los momentos de la conversión, pero puede ser una conversión de carácter ético, cuando nosotros comprendemos que seremos siempre miméticos, que es un mimetismo absurdo y arrogante imaginar que no lo somos, que podemos de una cierta forma encontrar una solución completamente no violenta y que nosotros mantendremos nuestro mimetismo bajo control. No lo haremos. A lo mejor tendremos que reconocerlo y trabajar en la medida de nuestras pequeñas posibilidades para que nuestro mimetismo no se convierta en envidia, en resentimiento, en rabia, en violencia. Pero no dejaremos de ser miméticos. O sea, no dejaremos de envidiar, pero que al menos tengamos conciencia de la envidia que siempre nos acompañará. Por ello, en el libro sobre Shakespeare, el teatro de la envidia, dirá René Girard, la palabra clave, una palabra eje, la visión del mundo misma de Shakespeare está en la palabra envy, envidia, pero en ese sentido mimético. Pero la conversión, la más fuerte, la verdad novelesca, la más potente, no está en Dostoyevsky, en Proust, en Stendhal, Flaubert o Balzac. Cervantes, Balzac no está en Mensonge romantique, pero Cervantes. La más fuerte conversión, la más fuerte verdad novelesca se encuentra en los 4 evangelios. Ahí donde Girard nos deja claro el carácter de una máquina intertextual, que son las escrituras. Porque siempre hay una remisión a actos anteriores. Siempre hay una referencia a hechos de los profetas que Jesucristo lleva a su conclusión final. Entonces, Mensonge romantique, vérité romanesque,
mucho más que dos conceptos instrumentales para pensar un ejercicio de literatura comparada por 4 o 5 siglos, Menções Romantiques e Vérité Romanesque são duas atitudes éticas que acompanham René Girard em toda sua obra. Todo o esforço apologético de René Girard, como ele lo dirá claramente em H.V. Clausewitz, este diálogo estupendo con un girardiano de gran calidad, Benoît Chantre, es el deseo de hacer el pasaje de la Menções Romantique que nos constituye y de la cual nunca estaremos libres, a la vérité romanesque, que puede ser el horizonte de nuestro comportamiento ético, pero que seamos modestos. Ni siempre seremos capaces de estar al tanto de esta revelación, de esta comprensión del mimetismo que nos constituye y que jamás nos dejará. Entonces, Menções Romantiques y Vérité Romanesque nos llevaría mucho más allá de un título sencillo. Ahí estaría todo un programa intelectual, un proyecto de vida, hacer este pasaje. Creo que hay una pregunta, a ver si... Sí, pero si quiere podemos dejar las preguntas durante la intervención. Perfecto, Alicia, gracias. Voy a concluir entonces. No quiero hablar mucho, quiero escuchar más que hablar. Entonces, para concluir, quiero hacer dos propuestas. La primera parte, entonces, de este diálogo es ese esfuerzo de interpretar el conjunto de la teoría mimética en su carácter orgánico, espiralado, pero a partir de conceptos claves, matrices. Y por supuesto, Jesucristo para René Girard es el omega que aclara el alfa. No tendré tiempo ahora para desarrollarlo, pero claro está que la teoría mimética tiene una relación muy cercana con lo que se llamaba en el medioevo de interpretación figural, y que Erich Auerbach comprendió toda la obra de Dante como un ejemplo máximo de la interpretación figural, que es una interpretación que ha empezado con Paulo y que es fundamental para todo el desarrollo del pensamiento cristiano. En la interpretación figural, nosotros no partimos de una causa que produce efectos. Nosotros partimos de una consumatio que finalmente aclara e ilumina un conjunto de figuras, que son siempre hechos históricos, pero no es el primer hecho que aclara el segundo hecho como causa y efecto. Al revés, es el segundo hecho que finalmente nos permite comprender el sentido real del primer hecho histórico. Claro está, en la interpretación figural, la consumatio siempre es Jesucristo. En términos literarios, Jorge Luis Borges escribió un pequeño texto fundamental para la teoría literaria de la segunda mitad del siglo XX, que es es Kafka y sus precursores. Y dice Borges que no tiene ningún sentido de buscar precursores de Kafka. Al revés, cuando leemos Kafka, entonces comprendemos la literatura que se produjo antes de Kafka. No es la literatura anterior que aclara Kafka, es Kafka que nos permite ver por primera vez con ojos libres lo que ocurrió antes de él. En un cierto sentido, la teoría mimética es una expresión contemporánea de la interpretación figural. El omega aclara el alfa. Jesucristo aclara todo el proceso de la humanización. El cristianismo, entonces, puede decir Girard, es, por supuesto, una expresión religiosa, claro, pero también epistemológica y antropológica. Para concluir, una idea solo. Iba a proponer dos, pero solo una, para que concluya más rápidamente. Creo que vivimos hoy una situación muy difícil en nuestros países, casi todos. El modelo tradicional de la democracia se encuentra en crisis.
Eso está claro para todos, no digo nada que sea nuevo. Además, decir cosas nuevas no sería exactamente una buena lectura de Girard. Pero la democracia se encuentra en crisis en muchos países. Y creo que en buena medida eso ocurre porque vivimos el ingreso de la política tradicional en el universo digital, cuyas consecuencias son tremendas. No las voy ahora a detallar, quiero solo señalar un punto. En Mensonge Romantique et Vérité Romanesque hay 3 pasajes que son enigmáticos, en los cuales Girard dirá en dos pasajes de forma más clara, que los relatos de viajeros, los libros y la prensa hacen llegar hasta Yonville las últimas modas de París. En el mismo capítulo, estamos en la introducción, sencillamente en la introducción, dirá Girard que la prensa produce un efecto mágico en la propagación de ideas, y que el deseo mimético moderno no sería lo mismo, no tendría la fuerza que tuvo sin la presencia fuerte de la prensa, del libro como objeto físico, del circuito comunicativo propiciado por la invención de la prensa. La prensa es, por así decir, una máquina de contagio mimético, que ahora no más depende solo de la presencia inmediata del círculo de la oralidad. La prensa, que tiene carácter mágico, palabras de René Girard. Sin la prensa no sería posible comprender el contagio mimético de toda la modernidad. Pero sin la prensa no sería posible comprender la novela. Y sin la novela no habría Mensonge Romantique et Vérité Romanesque. Eso es. Hay un estudio que todavía no está hecho, una investigación que me parece muy prometedora, si establecemos una relación entre el contagio mimético y los medios de comunicación disponibles en un tiempo determinado. Si lo pensáramos, si fuera posible desarrollar esta hipótesis, entonces tendríamos una vía nueva para comprender la crisis del mundo contemporáneo, la crisis que nos constituye. Es que el universo digital, es que el mundo de las redes sociales es una explosión no planeada de mimetismo e imitación, de mimetismo por el contagio de comportamientos similares, de imitación porque todo el tiempo las redes sociales, el universo digital, ofrecen modelos que deseamos, pero que rápidamente convertimos en objeto no de deseo, sino de odio. Entonces el mundo contemporáneo se encuentra en una situación muy compleja. Es la situación que René Girard describe en H.V. Clausewitz. Pero ahora el punto nuevo sería asociarlo al universo digital. No es casual, no puede ser casual, y sería una observación muy girardiana que nosotros escucháramos con atención los términos que los propios usuarios emplean. Ellos dicen memes. Ellos producen lynchings. La expresión virtual lynching es una expresión dominante. La cultura del cancelamiento es una forma contemporánea del mecanismo del chivo expiatorio. Las redes sociales producen una violencia que solo puede escalar porque ya no tenemos sagrado. Pero esta observación nace de una lectura muy atenta de Mensonge Romantique et Vérité Romanesque. Hay 3 pasajes que siempre me han inquietado. Creo que solo ahora puedo proponer algo. Una hipótesis muy inicial es que nosotros no hemos considerado la relación necesaria entre contagio mimético y medios de comunicación disponibles en una época determinada.
Si eso les parece interesante, no necesariamente correcto, sino interesante, entonces tenemos ahí una vía para no rescatar, eso no es necesario, pero para enseñar que la teoría mimética es hoy, 2021, todavía más actual que en la época en que René Girard la elaboró. Les agradezco muchísimo la atención. Eso ha sido algo muy modesto, solo algunas ideas iniciales para escucharles y seguir desarrollándonos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Joao César, por esta intervención tan profunda y llena de ideas, no solamente para profundizar en la obra de René Girard, sino para pensarnos a nosotros mismos y nuestras realidades más acuciantes. En este momento, pues damos paso a la discusión. Tendremos más o menos unos 10-15 minutos para tal cuestión. Una opción es que pongan sus preguntas en el chat o la otra opción es que pues levanten la mano para pedir el micrófono y se le demos. Les pediré también que pues traten de ser breves con sus preguntas para que podamos tener una discusión lo más amplia posible. Comenzaré agradeciendo la pregunta que tenemos en el chat de Patricia. La voy a leer para que el profesor Joao pueda responderla, aunque él ya también la tiene ahí. Entonces, le preguntan, doctor Joao, ¿podría aclarar un poco lo de la paradoja liberadora en la imitatio? Si hay mímesis, un sujeto imita a otro, ¿luego no habría liberación? Pregunta Patricia. Le agradezco mucho, Patricia. Bueno, Alicia, yo buscaré contestar rápidamente para que tengamos más preguntas. Patricia, le agradezco mucho, es una pregunta muy inteligente. Es una de las paradojas típicas de René Girard. Y aquí yo voy a contestar con palabras de René Girard. Nosotros no tenemos la libertad de no tener modelos, porque somos todos miméticos. Pero nosotros tenemos la libertad de elegir los modelos que vamos a tener. Ahí reside la posibilidad liberadora. No habrá liberación de la mímesis. Seguiremos siendo miméticos. Necesitaremos de modelos, pero podemos elegir modelos con los cuales no entraremos en rivalidad, porque estaremos siempre, este modelo nos ayudará a que nos quedemos cerca del objeto, no de él mismo. Porque hay muchos modelos, Patricia, cuyo ego nos provoca a tenerlo como objeto y no al objeto con el cual se inició la relación. Pero hay modelos que al revés nos ayudan a que nos mantengamos siempre cerca del objeto. Un ejemplo muy claro para mí ha sido el privilegio de compartir un tiempo con René Girard, que yo considero un genio. Para mí era una cosa tan evidente que sería ridículo que yo rivalizara con René Girard, que para mí elegir a Girard como modelo es siempre mantenerme cerca del objeto, o sea, del esfuerzo de comprender la teoría mimética. Eso es algo que todos nosotros, Patricia, podemos hacer. Habrá una liberación no del mimetismo, sino de sus consecuencias violentas. Perfecto, doctor Joao, muchísimas gracias. Voy a darle la palabra a Juan Manuel Díaz, que tiene la mano levantada, y luego pasaremos a más preguntas que están en el chat. Juan Manuel. Sí. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Profesor Joan, un gusto como siempre escucharlo. Muy esclarecedora su conversación. Quería preguntarle un asunto, bueno, de pronto es un poco general, pero yo estaba pensando estos días un poco, volviendo a estos temas, pues que existe toda una categoría, llamémosla así, digamos, de obras literarias, cinematográficas, pero también en las ciencias sociales, digamos, como que se preocupan mucho por tratar de desvelar una serie de violencias, denunciar una serie de violencias, incluso lo toman como un propósito, como una actitud ética y política también, ¿no? Pero aún hoy, digamos, hay como una gran dificultad en no reducir ese ejercicio simplemente como a denunciar una violencia de otros, ¿no? Sea una violencia histórica, sea una violencia institucional, bueno, lo que sea. Entonces quería saber usted qué opina, digamos, de este dilema, ¿no? Porque pues hace una gran falta, digamos, necesitamos mucho ese ejercicio de revelación de la violencia, de explicitación, desenmascaramiento, digamos, de este tipo de dinámicas, pero si eso no va acompañado de un ejercicio de autocrítica,
pues es posible replicar una cantidad de lógicas violentas. Entonces, no sé hasta qué punto es un ejercicio como que anula su propio aporte. Entonces, no sé qué opina de pronto usted de esta paradoja, para ponerlo en términos de lo que usted nos ha compartido. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Mucho gusto en reanudar nuestro diálogo. Bueno, voy una vez más a recordar lo que dijo René Girard de las políticas que se llaman identitarias, que por supuesto son muy importantes porque son grupos que verdaderamente estuvieron al margen y muchas veces sufrieron y sufren violencia, pero cuando en algunas ocasiones la víctima se vuelve, tiene un comportamiento que es de una denuncia muy agresiva de la violencia que sufrió, hay una tendencia a que la violencia escale. El ejemplo, pero no es un ejemplo que nosotros podamos sencillamente imitar, pero si pensamos en dos ejemplos de la Biblia, si pensamos en el juicio de Salomón, con la madre, la buena prostituta, la mala, la madre y la que no era, la madre cuyo vivo está vivo, la madre que perdió su hijo. El texto tiene algo notable, verdaderamente notable, que solo me pude dar cuenta junto con Girard. Es que después del juicio se restablece la verdad y la madre rescata a su hijo. Pero solo pudo hacerlo porque la madre estaba dispuesta a sacrificarse para salvar la vida del hijo. Bueno, si eso pasara en el día de hoy en una red social, no bastaría con que la madre rescatara a su hijo porque la verdad se restableció. Hubiera un cancelamiento terrible de la otra mujer. Nosotros casi no hablaríamos más del gesto de la madre que ofrece su vida para salvar una vida inocente, aunque ella sea la madre. Lo que nosotros haríamos hoy en las redes sociales es que sencillamente olvidaríamos el gesto altruista, olvidaríamos la sabiduría de Salomón y todos nosotros nos reuniríamos para cancelar a la otra mujer, ¿verdad? Ahora, en el Evangelio, hay una escena que siempre me conmueve mucho. Bueno, la escena de la adúltera que nosotros siempre la comentamos. Pero creo que eso, una vez más, no tengo ningún mérito, eso solo puedo ver con ojos de Girard. Jesucristo dice la famosa sentencia, ¿no? El que no tenga pecados, que atire la primera piedra. Pero el texto es ejemplar. Cristo no mira a los otros en los ojos. Cristo no escandaliza a nadie con su virtud. Baja los ojos, no hace ningún discurso, no hace ningún sermón de cancelamiento. Como ustedes son malos, como yo soy perfecto. No, sencillamente baja los ojos, evita contacto visual para que no haya escalada de violencia. Ofrece una piedra. No dice, no tiren la piedra. No hay ninguna negativa. Dice, el que no tenga pecados, que tire la primera piedra. Los otros bajan los ojos en un mimetismo espectacular, porque los ojos de Jesucristo están abajados también para que no haya contacto visual que produce violencia. Y la multitud se va. Y el texto no incluye una sencilla frase que diga, y se fueron los impios, y se fueron los malos. Entonces, Juan Manuel, creo que nosotros tendríamos que imaginarnos en una situación en la cual tuviéramos conciencia del contagio de las redes sociales, supiéramos que es inevitable, a nosotros nos gusta, si hacemos un post en el Twitter y si tenemos 5,000 likes, nos quedamos muy contentos. Y si hacemos un post y hay 5 likes, nos quedamos preocupados, por supuesto, pero tendríamos que imaginarnos una forma de denunciar la violencia. Aquí, Roberto, yo no diría que no sea violenta. Yo tengo dudas si podemos llegar a este nivel, pero que denunciáramos la violencia sin escalarla. Pero acá, Juan Manuel, yo no tengo ninguna respuesta definitiva, solo una intuición. Es que tenemos siempre que volver al objeto. Si el objeto es la injusticia, es la marginalización,
que la superemos, que denunciemos los dos fenómenos. Pero creo que en muchas ocasiones, contemporáneamente, lo que hacemos, sobre todo en las redes sociales, es olvidar de no convertirnos en piedras de escándalo. Nosotros todo el tiempo en las redes sociales somos escándalo para todos los otros, por nuestras virtudes, por nuestras perfecciones, por nuestras vidas muy felices, ¿verdad? Entonces, las redes sociales se convierten en el más poderoso mecanismo mimético de la historia. Y creo que eso se relaciona mucho con el medio de comunicación específicamente digital. Pero muchísimas gracias, Juan Manuel. Mucho gusto en reanudar nuestro diálogo. Vale, muchísimas gracias por la respuesta. No sé, profesor Joao, la pregunta que teníamos en el chat se relaciona mucho con lo que acabas de decir. La voy a leer de todas maneras y no sé si quieras decir algo más o la darías por respuesta. Ahí está tu libertad. Doctor Joao, muchas gracias por su intervención y la pregunta de Ronald es ¿qué opción hay frente a la violencia de las redes sociales? No sé si quisieras ampliar. Ronald. Creo que ya contesté, solo voy a decir una cosa. No tengo respuesta, pero mi intuición me dice que tenemos que encontrar formas de volver a la centralidad del objeto. La centralidad del objeto quiere decir que reconocemos la centralidad del otro en la constitución de nuestro deseo y que no vamos por ello a negar esta centralidad, sino que una posibilidad sería acordarnos de la forma de Emmanuel Levinas, que además es muy empleada por uno de los más importantes teólogos latinoamericanos contemporáneos, nuestro amigo Roberto Carlos Mendoza Álvarez, que hizo un trabajo fascinante avecinando las obras de Emmanuel Levinas y de René Girard. Y Emmanuel Levinas tiene una fórmula que me parece perfectamente notable y potencialmente definitiva para esta cuestión, Ronald. Dice Emmanuel Levinas, el otro es un otro yo. Si nosotros podemos comprender el otro como un otro yo, entonces si volviéramos a la pregunta, a la cuestión de Juan Manuel, si el otro es un otro yo, sus virtudes pueden ser las mías, pero sobre todo sus defectos también son los míos. Si el otro es un otro yo, creo que nosotros establecemos una ética del diálogo que puede ser decisiva en las redes sociales. Vale, doctor Joao, vamos a pasar a la última pregunta. Tenemos ya poco tiempo, más o menos unos 3 minutos, entonces le pediría a Juan Sebastián que sea breve. Juan Sebastián, te escuchamos. Bien, buenos días, profesor Joao. Buenos días. Muy interesante, muchas gracias Natalie y a todo el grupo que está aquí detrás de bambalinas. Bueno, yo quisiera preguntar, maestro, pues su presentación realmente profundiza en estas visiones como generales de Girard. De hecho, agradezco esa mirada pues sistémica que usted ha propuesto, tal vez orgánica de la obra de Girard y cómo ahí va destacando una tesis muy interesante y es pensarnos a Jesucristo como el omega que se aclara en el alfa. Mi pregunta tiene que ver con eso, que es como su idea fuerte. Esa idea antropológica que usted señala, ¿en qué sentido se emparenta o se aleja de lo que usted había sostenido en culturas shakespearianas? En ese libro maravilloso, donde pues usted estaba pensando la imitación, pero digamos, desde los referentes culturales, desde los patrones culturales que han definido inclusive la manera en cómo se ha hecho cultura en América Latina. Pero cuando usted declara que Jesucristo es el omega que acaba en el alfa y que Mentira Romántica de alguna manera se enmarca en ese proyecto hacia una, no sé cómo llamarlo, hacia una teología, hacia un cristianismo, digamos, una mirada renovada al cristianismo, ¿qué pasa entonces con esos análisis de la cultura, no? Es un poco como la pregunta. Gracias, Juan Sebastián. Creo que este punto de Jesucristo como el omega y el alfa es sobre todo importante potencialmente, si la hipótesis les parece interesante,
para pensar el mundo de las redes sociales. Es un poco el trabajo que hago ahora. Pensar la política en la era digital, hacerlo a partir de un punto de vista también mimético. En el caso de las culturas latinoamericanas, le agradezco mucho, o de las culturas no hegemónicas, no solo las latinoamericanas, le agradezco mucho, Juan Sebastián, la referencia a mi libro. Ahora, Roberto, yo sé cuál es el único lector que tengo en Hispanoamérica, es Juan Sebastián. Se vendió un libro, fue Juan Sebastián que lo ha comprado. No, Roberto también lo ha leído. Juan Sebastián, yo iba a mencionar un segundo punto, no lo hice por la cuestión del tiempo, pero ahora usted me da la oportunidad de volver a ese segundo punto. Y aquí creo que quizás eso interesa especialmente al profesor Barahona. Es que hay algo que me fascina. Es que todo haya empezado con el Quijote, con Cervantes. Porque cuando sale la primera edición, 1605, todavía España es el gran imperio, pero la decadencia ya muy pronto la decadencia empezará. Y después de la leyenda negra, sobre todo a partir del siglo XVIII, España y Portugal tienen una posición excéntrica en la Europa misma, ¿verdad, profesor Barahona? Es como si España y Portugal fueran la periferia del centro, no el centro mismo, sino su periferia. Entonces, me parece intrigante, pero muy intrigante, que todo empiece con España, que todo empiece con el Quijote, además con Alonso Quijano. Nosotros a veces olvidamos que no es el Quijote, es Alonso Quijano, es el lector con el cual el libro empieza y con el cual el libro concluye. El Quijote es un momento intermedio, aunque sea casi prácticamente los dos volúmenes. Pero, ¿por qué España? No estoy seguro, Juan Sebastián, pero creo que en las condiciones no hegemónicas, o sea, en una relación asimétrica, y las relaciones siempre son asimétricas. Eso quizás, Juan Manuel, sea una forma de contestarle también. Las relaciones siempre son asimétricas. La asimetría es la forma misma de la cultura humana. La cuestión es que las asimetrías sean históricas, eso es, no ontológicas, no esenciales. Por ejemplo, profesor Barahona, en el 1605, la literatura más importante de Europa es la española. Es la literatura dominante. Tiene Lope de Vega, tiene Calderón de la Barca, tiene Cervantes, muy pronto Quevedo y Góngora. William Shakespeare conoció a Cervantes. Su pieza que se perdió, Cardenio, es una emulación de una de las historias que están contenidas en la historia más grande, que es Cardenio. Shakespeare leyó la traducción que se hizo del Quijote, que es una traducción casi inmediata. La literatura española es el modelo de las literaturas europeas cuando empieza el siglo XVII. La literatura portuguesa, hay escritores portugueses fundamentales como Gil Vicente, que escriben en español. Además es el tiempo de la Unión Ibérica. Pero eso muy pronto cambia. La literatura dominante se vuelve la francesa. Después cambiará y será la literatura que se escribe en inglés. Las asimetrías existirán siempre, pero son históricas, podemos cambiarlas. O podemos hacer algo, Juan Sebastián, podemos, una vez que estemos en una relación asimétrica, una vez que estemos aquí, en el punto menos favorecido de la relación asimétrica, necesariamente somos culturalmente bilingües. Mira, un escritor francés en el 18 o 19 no precisaba saber ningún idioma, ¿verdad? Si escribe en francés, es universal. Cuando en la Revolución Francesa se publican la Declaración de los Derechos del Hombre, eso está escrito en francés, y para los franceses, si está escrito en francés, es universal. Por supuesto, el hombre habla francés. Eso será siempre. Pero si nosotros, entonces, si uno es francés en el siglo XIX, no tiene que aprender otra lengua. Pero hay un libro que tuvo mucho éxito en muchos países. El libro escrito por Harry de Bloom, The Western Canon, el canon occidental. Pero Harry de Bloom era monoglota, solo hablaba inglés.
básicamente leía en inglés. Una vez le preguntaron por qué no había incluido en el Western Canon Machado de Assis, un excepcional escritor brasileño. Contestó, las traducciones no son buenas. Es una respuesta absurda, porque como no sabe portugués, no puede evaluar las traducciones. Es que sencillamente solo lee inglés. Ahora, imaginémonos qué cosa ridícula sería que yo, como un pobre brasileño, escribiera el canon occidental. Y si me preguntaron, ¿en cuántas lenguas puede leer? Yo digo, bueno, sale en portugués, por supuesto. Sería ridículo, ¿verdad? Pero si yo soy de Nueva York, si soy profesor en Yale y se escribe en inglés, todo es posible. Yo puedo escribir de Western Canon solo saber en inglés. Entonces, Juan Sebastián, nosotros que estamos en una condición no hegemónica, estamos obligados al menos a hablar 2 o 3 idiomas, hablarlos mal, porque hablar perfectamente un idioma extranjero es la señal más evidente de provincianismo. No seamos provincianos. Entonces, empieza con Cervantes, pero claro está que para Alonso Quijano, cuando se convierte en Quijote, es Amadís de Gaula el modelo, y se llama mismo de la Mancha porque dice, bueno, Amadís es de Gaula, entonces yo tengo que ser de la Mancha. Su nombre propio no es propio, es ajeno, la inspiración es ajena, pero no está ahí un retrato de las culturas no hegemónicas. Entonces, es algo en el cual tampoco escribí, pero me fascina mucho que haya empezado con Cervantes. Creo que ahí hay algo que se encuentra subrayado en este libro, que yo recomiendo muchísimo que lean, porque lo que habla de Dostoyevsky habla de todos nosotros, que somos de sitios no hegemónicos. ¿Por qué dice? Bueno, dice, en Dostoyevsky hay un milagro. Muy joven, no había leído muy poco, pero en un espacio de tiempo muy corto, leyó todo. Todo quiere decir, leyó Homero, pero Balzac. Leyó Stendhal, y leyó Plauto. Leyó Sófocles, pero leyó también Flaubert. Y dice entonces, algo que para nosotros es tan claro, porque nosotros nos formamos así, ¿verdad? Leyendo todo, buscando comprenderlo todo, con la obligación de comprenderlo todo, porque al fin y al cabo somos sencillamente pobres latinoamericanos. Y como latinoamericanos no podemos sino ensancharnos para todo el mundo, ampliar nuestros horizontes. No creen, José Sebastián, discúlpame, no es una respuesta, es una reflexión a partir de tu provocación. Tendríamos que pensar más la razón por la cual todo empieza con Cervantes. Ahí hay algo que quizás todavía no hayamos desarrollado completamente.